Bendiciones. En este momento yo sé que Dios tiene un mensaje direccionado hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. And on, that book talks about holiness and living a life in holiness. Y llega un punto donde la historia ahí te Dios dice, sed santos porque yo soy santo. And there's a part there where it says, God is telling you, be holy as I am holy. Y esto nos puso a compartir ahí en el estudio bíblico. And that just made everybody start sharing their thoughts. Y una hermanita preguntó a qué se refiere Dios cuando dice sed santos porque yo soy santo. And a sister asked, what does God mean when he says, be holy as I am holy? Y recordemos que en la Biblia también hace referencia a que sin santidad nadie verá al Padre. The Bible also says that without holiness, nobody will see the Father. So empezamos a compartir sobre eso. ¿A qué Dios se refiere cuando habla sobre esto? So we started to talk about that. What is God referring to when he means holiness? Y en lo que estábamos hablando sobre esto, a mí se me vino a la memoria una historia que es similar. Tenemos un caso similar. So then as we were talking about this, I started thinking of another story in the Bible. Que es la historia de David. And that's the story of King David. ¿Por qué digo que hay como que un caso similar? Because there we see a very similar case. En la historia de David, Dios presenta a David como un hombre conforme a su corazón. In the story of David, God presents him as a man that is after God's heart. Y ahí yo ahí me hice la misma pregunta, ¿ok? ¿Cómo, si Dios presenta a David como un hombre conforme al corazón de Dios, cuáles son los estándares de Dios? And we started asking the question, if God is referring to David as a man who is after the heart of God, then what is the standard that God uses? Porque si Dios menciona a David como un hombre conforme a su corazón, eso debe incluir santidad. Because if God is referring to David that he is a man that is after God's heart, then that shows you holiness. Ahora, si recordamos, o para los que saben la historia de David, saben que David no fue un hombre perfecto. Now, if you know the story of David, you know he wasn't a perfect man. Y para los que no conocen quién fue David, rápidamente, David fue un rey de Israel. And for the people that don't know who David was, we know that he was the king of Israel. Que la Biblia nos lo presenta como un ejemplo a seguir. And the Bible presents David as an example that we should follow. Precisamente como un hombre conforme al corazón de Dios. Precisely that he is a man that is after God's heart. Pero David fue un rey que no fue un hombre perfecto. But David was a king that wasn't a perfect man. David cometió errores y errores graves. David made mistakes after mistakes Que literalmente llevaron a personas a la muerte. that literally brought death upon other people. Que llevaron su familia prácticamente a una destrucción, a su propia familia. That also brought destruction to his own family. So, en lo que estaba pensando en esto, en cuál es el estándar de Dios entonces conforme a estas cosas. So the question is, what is God's standard when it comes to these things? Conforme a santidad, a ser conforme a su corazón. What is his standard according when he talks about holiness or having a heart that is after his own? Y una cosa que te aseguro es que Dios ahí no está pidiendo perfección. And one of the things that I can tell you is that God is not asking for perfection. Porque lo que menos vemos en David fue perfección. Because the least things that we see in David was perfection. So, cuando Dios nos está diciendo que seamos personas conforme a su corazón, Él no nos está pidiendo a nosotros perfección. So when God is telling you, be someone that has your heart after God's, he's not asking you to be perfect. Soy honesto, aquí yo creo que, o quién es perfecto, que levante la mano y que es perfecto aquí hoy. Or if somebody's perfect in here, raise your hand. Yo parezco, pero no. No, mentira. No, pero en cosas serias, no, nadie es perfecto. Nobody is perfect. Nuestra meta en esta vida es tratar de llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. And our goal is to try to be better every single day, to be like that perfect man, which is Jesus. Pero eso mientras estemos en esta vida carnal, no la vamos a lograr. But while we are in this life, in this flesh, we're not going to be able to reach that. Esa meta es un constante crecimiento y busca de Dios. That goal there is so you can have that constant, so you can constantly try to be better, to be like God. So, tenemos claro eso, perfección no es. Because we know that it's not about perfection.
So, quiero que me acompañen a Hechos 13:22. So let's go to the book of Acts, chapter 13, verse 22. Que dice, tras destituir a Saúl, le puso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David un hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Chapter 13, verse 22 says, after removing Saul, he made David their king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. So, ahí ya empezamos a ver desde el principio cómo es un hombre conforme al corazón de Dios. So right there, we're starting to see what does it mean by a man who is after God's heart. Un hombre que hará la voluntad de Dios. We're talking about a man that is going to do the will of God. Y no dice alguna, dice hará toda mi voluntad. And he didn't say he's going to do some of my will. He said he's going to do all of the things I want him to do. So ahí habla de hombre, pero se refiere tanto a hombre como mujer. And right now there he's saying man, but he really means man and woman. Y ahí nos podemos preguntar nosotros, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? So the question that we need to ask ourselves is, are we doing God's will? ¿O estamos haciendo nuestra voluntad? Or are we doing our own will? Eso es lo que quiero y por eso puse como título, no sale el título, pero el título era que lo que somos es mayor a lo que hacemos. And the title is that who we are is greater than what we do. ¿Por qué pensé en esto? Now, why did I think about that? Porque conforme a lo que sentí que Dios habló a mi corazón a través de la historia de David, Because one of the things that I could feel God talking to me through the story of David es que Dios se fijó en quién realmente era David. is that God was very focused on who David was, No en qué es lo que David podía hacer, not on what he was going to do, sino en quién él realmente era. instead in who he actually was. Porque lo que él realmente era Because who he really was es lo que lo llevó a ser conforme al corazón de Dios. is what led him to be a person that is after God's heart. So, Dios no elige por apariencia, So o God doesn't choose people based on their appearances por lo que podemos hacer exteriormente. or the things that we can do externally. Y eso nos lo muestra bastante bien la Biblia en 1 de Samuel 16:7. And we see that in the Bible when we read 1 Samuel. Que acompáñenme a leerlo. Dice, Saúl ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. So he said, bring me the burnt offering and the fellowship offering. And Saul offered up the burnt No, offering. pero está mal. Es el que ocupo, es 1 de Samuel 16:7. Let's go to 1 Samuel Ese. 16:7. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Y quiero que entendamos que en este versículo Dios nos está mostrando que lo que nosotros muchas veces vemos, el contexto de este versículo es que Dios había rechazado al rey Saúl. The context behind this verse is that before David, there was a king named Saul, and God had rejected this king. Dios manda al profeta Samuel a ungir a un nuevo rey So then God sends Samuel to go and anoint a new king. y le dice que va a estar entre la familia de Isaí. And he tells him he's going to be from the house of Jesse. Cuando llega Samuel a la casa de Isaí, When Samuel gets to Jesse's house, él ve a los hermanos de David he sees David's brothers, y ve a personas grandes, and he sees tall people, personas que tal vez imponían respeto. people that through their appearance you can see that they demanded respect. Y lo primero que Samuel hizo fue que dijo, es este, yo creo. And the first thing Samuel did is, this looks like a king. Este se mira como un hombre que puede liderar. He looks like a person that could actually lead. Este se mira como que va al gym. He looks like he works out. So, Samuel se empezó a fijar en las cosas exteriores. So Samuel started focusing on the outward appearance.
Y ahí fue donde Dios le dijo lo que acabamos de leer a Samuel. And that's when God tells Samuel what we just read right now. Y le dijo, el hombre mira lo que tiene delante de los ojos, And he tells him, man sees whatever is before his eyes, pero Jehová mira el corazón. but the Lord sees the heart. Dios no quitó a Saúl del reinado por falta de capacidad. God did not remove Saul from the kingdom because he lacked capacity or he wasn't able to do it. Sino que quitó a Saúl del reinado porque su corazón estaba lejos de él. He didn't remove him because he wasn't able to do the job, but instead because his heart grew apart from God. De la misma forma que David fue elegido no porque era un hombre perfecto, In the same way we see David was chosen not because he was a perfect man, sino porque tenía una disposición interna, but because inside him he was willing. tenía un corazón dispuesto a obedecer, He was willing to obey God. tenía un corazón dispuesto a servir He was willing to serve. y muy importante, tenía un corazón dispuesto a arrepentirse. And he also had a heart that would also repent. Vamos a ver rápidamente un contraste entre David y Saúl. Let's look at this contrast between David and Saul. Porque precisamente en esta historia nos da el ejemplo perfecto de qué es lo que no es un hombre conforme al corazón de Dios y qué sí es un hombre conforme al corazón de Dios. And in this story, we're going to be able to identify a man that is after God's heart and a man that is not after God's heart. Y te digo, no te estoy dando verdades absolutas. And these are not absolute truths. Te estoy compartiendo lo que sentí que Dios me habló a través de esta historia. I'm sharing you what God spoke to me through this story. Primero vamos a leer Primera de Samuel 13:9. Let's read 1 Samuel 13:9. Que dice, Saúl ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. So he said, bring me the burnt offering and the fellowship offering, and Saul offered up the burnt offering. En el momento en el que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Just as he finished making the offering, Samuel arrived, and Saul went out to greet him. Pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, pues yo como vi que la gente, escuchen lo que dice, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas. What have you done? Asked Samuel. Saul replied, when I saw that the men were scattering and that you didn't come at the set time, and that the Philistines were assembling at Michmash, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. he said, I thought, now the Philistines will come down against me at Gilgal, and I have not sought the Lord's favor, so I felt compelled to offer the burnt offering. Y aquí probablemente dicen, no, pero ¿qué de malo hizo Saúl? So then here you may say, what's so wrong about what Saul did? Lo malo fue que Saúl ofreció un sacrificio que no le correspondía a él. And the wrong thing about here is that Saul did something that he was not in the place to do. Saúl tomó una decisión porque se sentía bajo presión del pueblo de Israel. Saul made a decision because he felt he was under pressure by the people of Israel. Porque él sentía que se le iba a salir de control la gente. Because he thought people were going to lose control. So vemos lo primero que no es conforme al corazón de Dios. So here we see that he's not after God's heart. Una persona que está dispuesta a romper la ley de Dios porque se siente bajo presión de las personas. Whenever a person is willing to break the law or the law of God just because he's under pressure by the people. Y nos tenemos que preguntar eso. Nosotros bajo presión preferimos faltarle respeto a Dios.
And we ¿Solo need- por quedar bien con la gente? And we need to ask ourselves that question. Whenever we are under pressure, are we willing to disrespect God just because we want to be good with other people? ¿Estamos dispuestos a romper las leyes de Dios por la presión de la sociedad? Are we willing to break the laws of God because of the pressure that society brings on us? ¿Qué es lo otro que hacía Samuel? Vamos a Samuel 15:24. What's the other thing that Samuel would do? Let's read it. Samuel Saúl, 15. perdón. Saúl dice, he pecado, admitió Saúl, y miren que lo admite, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Then Saul said to Samuel, I have sinned. I violated the Lord's command and your instructions. I was afraid of the men, and so I gave in to them. Saúl buscaba antes que la aprobación de Dios, buscaba la aprobación del pueblo. Before seeking God's approval, Saul was focused in seeking the people's approval. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué aprobación buscamos nosotros? And we come back to the same thing. What approval are we seeking? ¿Buscamos la aprobación de nuestros amigos? Do we want our friends to accept us? ¿Buscamos la aprobación nuevamente de la sociedad? Do we want society to accept us? ¿O buscamos la aprobación de Dios? Or do we want God to accept us? ¿Qué cosa estamos haciendo? What is it that we're doing? Lo tercero, y creo que una cosa muy grave que hacía Saúl era que él no reconocía sus errores. And the third thing is that Saul wouldn't recognize his mistakes. Vamos a primera de Samuel 13:11. Let's read 1 Samuel 13:11. Que dice, pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues yo como vi que la gente se desbandaba y que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Migmas. What have you done? Asked Samuel. Saul replied, when I saw that the men were scattering and that you did not come at the set time and the Philistines were assembling at Michmash. Cuando Samuel viene y confronta a Saúl, When Samuel confronts Saul, él viene y le dice a Saúl, ¿qué has hecho? he tells him, what have you done? Saúl, en vez de decir, ok, cometí un error, And Saul, instead of saying, I made a mistake, dice, lo hice porque tú no llegaste cuando tú dijiste que ibas a llegar. instead of that, he said, well, I did that because you didn't come here at the time you said you were going to come. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos eso? And how many times do we do that? ¿Cuántas veces nosotros buscamos culpar a alguien más por los errores que cometemos? How many times do we try to blame other people for our own mistakes? ¿Cuántas veces intentamos culpar a alguien más para que la responsabilidad no sobrecaiga en nosotros? How many times do we try to throw the blame on other people so that the responsibility doesn't come on us? Saúl no quería que las consecuencias de su falta le cayeran. Saul didn't want that the consequences of his mistakes fall upon him, Y muchas veces nosotros hacemos eso. and many times that's what we do. En un matrimonio, In a marriage el esposo le echa la culpa a la esposa. where one partner blames the other, La esposa le echa la culpa al esposo. the wife blames the husband, Los hijos le echan la culpa a los padres. the kids blame the parents, Y todos le echamos la culpa al diablo. and everybody then begins to blame the devil. Con tal de no tomar la responsabilidad nosotros. As long as we don't take the responsibility. Incluso en la iglesia pasa mucho. And that also happens in the church. Muchas veces la gente dice, oh, pero mi vida espiritual no está bien. Many times people say, my spiritual life is not good. ¿Culpa de quién? Del encargado del grupo, And then they say, therefore it's the leader's fault de los pastores. or the pastor's fault. ¿Por qué? Por no querer tomar la responsabilidad de tu vida espiritual. And that is because you don't want to take the responsibility of your own spiritual life. Aquí se puede aconsejarte, Here you can receive advice. se te puede instruir, People can guide you, pero el crecimiento nadie te lo va a dar. but nobody will give you growth. El crecimiento es algo personal. Growth is something personal. Vemos la contraparte de Saúl. Ahorita todo lo que vimos es lo que un hombre conforme al corazón de Dios no es. And everything that we're looking at right now is what a man who is not after the heart of God would do. Vemos lo que era David. But then we see who David was. David, pues vamos a ir a 1 de Samuel 16, 18. Let's read 1 Samuel chapter 17, Dice, 16, 18. uno de los cortesanos sugirió,
conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. One of the servants answered, I have seen a son of Jesse of Bethlehem who knows how to play the lyre. He is a brave man and a warrior. He speaks well and is a fine-looking man, and the Lord is with him. Si vemos a David, David era un joven preparado. If we see David, he was a young man who was prepared. David era un hombre preparado, y cómo llegó a todo esto lo que acabamos de leer, a ser un hombre valiente, un hombre que sabía tocar el arpa. And then we see that he also was a brave man. Also, he knew how to play an instrument. Un guerrero, He was a warrior. un joven que tenía palabras prudentes. He was a young man with wise words. En otras palabras, que sabía expresarse. In other words, he knew how to express himself. Él no era de los que, no, yo digo lo que digo porque yo soy muy honesto. He wasn't the one that No, says, I say everything I say just because I'm honest. No, él era un joven prudente. He was wise. Todo esto, ¿cómo lo aprendió? A través del servicio. But now, how did he learn all of this? Through service. David siempre tuvo un corazón de servicio. He always had a heart of service. ¿Cómo él aprendió a ser un hombre valiente? How did he become brave? La Biblia nos dice que él desde pequeño, él iba a cuidar en los rebaños de su padre. The Bible says that ever since he was young, he would take care of his father's flock. Y la Biblia nos dice que ahí él se tenía que enfrentar a las bestias que intentaban comerse a las ovejas. And while he was doing that and protecting the flock, he needed to fight off other beasts. David también fue un hombre que respetaba a las autoridades. He was also a man who respected authority. Y esto lo podemos ver en Samuel 24:6. And we see that in Samuel 24, chapter 6, Miren lo que es un verse hombre 6. conforme al corazón de Dios. Y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque él es ungido del Señor. He said to his men, the Lord forbid that I should do such thing to my master, the Lord's anointed, or lay my hand on him, for he is the anointed one of the Lord. Lo que pasaba en este versículo es que el rey Saúl estaba intentando matar a David. The context behind this is that King Saul was actually trying to kill David. Y literalmente Dios puso a Saúl en bandeja de plata para que David lo matara. And then literally God presents Saul in a silver platter for David to kill him. Cuando David tuvo la oportunidad de matarlo, a pesar de que Saúl sí lo había intentado matar a él, And David had the opportunity to kill Saul, knowing that Saul had actually tried to kill him before. David decidió no tocarlo porque él decía que era el ungido de Jehová. But then David decided not to touch Saul because he saw him as the anointed one of God. David respetaba la autoridad y tenía lealtad. David respected authority and had loyalty. ¿Sabes por qué me fijé en esa cualidad de David? You want to know why that quality got my attention? La lealtad. Loyalty? Porque la lealtad habla más de la persona que del que te está intentando hacer daño. Because loyalty speaks more about the person about the person than the one that's actually trying to harm that person. Esa lealtad demostraba quién realmente era David, That loyalty showed who David really was, sin importar lo que Saúl era. regardless of who Saul was. Pero eso era algo que David tenía en el corazón. But this is something that David had in his heart. David también reconocía sus pecados y se arrepentía. David also admitted his mistakes and he Miren- would repent. Miren lo que dice Salmo 51. Let's read Psalms 51. ¿No tenemos? Psalms 51. Bueno, lo leo aquí. Dice, miren el salmo que escribió David después de él pecar, después de él fallarle a Dios, él escribió esto y dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado.
Let's read this Psalms 51, verse 2 and on. This is the Psalms that David wrote after he had failed God. He says, "Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin, for I acknowledge my transgressions and my sin is always before me. And you only have I sinned." No fue la perfección de David por la que Dios lo escogió. It wasn't because of his perfection that God chose David. Fue por la capacidad que David tenía de reconocer su condición y volver a buscar misericordia de Dios. But it was for the capacity that David had to seek the mercy of God. So, ¿qué Dios busca de nosotros hoy? So what is it that God is seeking from you? ¿Qué es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros? What is it that God is seeking from every single one of you? ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios? How can we become men and women who are after God's heart? Primero, un corazón dispuesto a servir. First, you need to have a heart that's willing to serve God. Como dice el dicho, el que no sirve, literalmente no sirve. Like they say, whoever doesn't serve, doesn't serve. Porque el servicio no es figurar, no es ser el centro de atención. Serving is not about being the center of attention. Cuando te estoy hablando de servir, te estoy hablando de como lo hizo David. When I talk about serving the way David would do it. David sirvió en las sombras. David was serving in the shadows. David sirvió cuando su papá lo mandaba a cuidar ovejas. David was serving when his father sent him to take care of the sheep. David sirvió cuando su mentor lo quería matar y él a pesar de eso le seguía guardando lealtad. David served even after his master was trying to kill him, and yet even in that time he was loyal. So, para ser una persona conforme al corazón de Dios, de lo que podemos aprender de David, So to be a person that is after God's heart, una de las cosas que tenemos que entender es que tenemos que tener un corazón dispuesto a servir. we need to understand that we must have a heart that's willing to serve. Tenemos que ser personas que se preparen en lo secreto. We need to be people that prepare in the secret. No esperemos a estar en lo público para prepararnos. Let's not wait to be in the spotlight to then start preparing ourselves. David, si aprendemos algo de David, fue que David tuvo una vida de preparación. If we see something in David, is that he lived a life of preparation. Y qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesús. And then what other better example than our Lord Jesus? Nuestro Señor Jesús se preparó por 30 años en la oscuridad Jesus prepared himself for 30 years in the darkness para tener 3 años de ministerio. to then have 3 years of ministry. En David fue algo similar. And in David it was something similar. David se preparó sin que nadie lo viera para David- él estar preparado para gobernar una nación. David was preparing himself when nobody was seen so that he could be ready to govern a city. Lo otro es tener humildad para reconocer nuestros errores. But then the other thing is you must have humility to admit your mistakes. No permitas que el orgullo te impida buscar restauración. Don't allow for pride to stop you from seeking salvation. Como te dije al principio, lo que Dios menos está buscando es perfección, Like I told you in the beginning, one of the things that God is not looking for is perfection. pero está buscando un corazón que acepte cuando falla But he is looking for a heart that's willing to admit when he fails y que busque ser restaurado. and seeks to be restored. Y por último, creo que lo más importante es tener una pasión genuina por Dios. And the last thing is to have that passion, a genuine passion for God. Que tu pasión no sea impulsada por un puesto visible. Let your passion not be dependent or not be because of a position you're seeking. Que tu pasión hacia Dios no sea inspirado porque quieres que la gente te vea, Let your passion for God not be inspired because you want people to see you. porque quieres que la gente te respeta y que crees que eres el que lo sabe todo, el mero mero. Because you want people to see you and respect you and say you're the top dog. Que tu pasión por Dios sea en lo íntimo. But let your passion for God be in the hidden, in the intimacy. Si tú no tienes pasión por buscar a Dios en tu intimidad, If you don't have passion to seek God in the intimacy,
Dios puede usar tus dones, sí, puede usar tus talentos, tus capacidades, como lo hizo con Saúl. God could use your gifts, your talents, just like how he did with Saul. Pero un llamado solo va a ser respaldado por un corazón conforme al de Dios. But a calling is only backed up whenever you Te have voy a a pedir heart que te pongas de pie. according to God's. Yo creo que aquí todos queremos ser personas cercanas al corazón de Dios. Te voy a pedir que en este momento cierres, te tomes un momento para hablar con Él y para acercarte a Él. Padre bendito, venimos delante de ti, Señor. Venimos, Padre Santo, con un corazón genuino, Padre bendito, con un corazón honesto a presentarnos delante de ti, a aceptar que no somos perfectos y que dependemos completamente de ti. Que queremos crecer en ti, Señor, que queremos, Padre, ser como David, queremos llegar a ser personas que a tu presencia, Señor, nos consideres conforme a tu corazón. Sabemos que tú no buscas la perfección, pero buscas la honestidad, buscas la integridad, buscas dignidad, y queremos ser eso para ti. Queremos ser como David, personas que defienden tu verdad, que defienden a tu pueblo, que defienden a tus leyes, que te Bendiciones, familia. Yo sé que la palabra que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para ti. Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento. Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.